Nuestro primer tema tiene por nombre el joven aprendiz. El joven aprendiz porque en esta primera unidad nos vamos a centrar únicamente en niños que van de los 5 a los 10 años. Quisiera empezar por contarles que hubo una persona muy famosa, de Inglaterra. Era un filósofo que se llamaba John Stuart Mill. Este filósofo tiene una curiosidad y en la cual nos interesa en nuestro tema, es que él empezó a aprender griego cuando tenía solamente 3 años. ¿Pueden creerlo? 3 años. A los 3 años, si pensamos en un niño regular, a los 3 años apenas está desarrollando su propia lengua, la lengua materna, ¿no? Entonces, claramente, John Stuart Mill no era un niño regular, era un niño diferente, un niño que tenía otras capacidades. ¿Por qué les cuento esto? Muy fácil. Porque a través de nuestro curso vamos a estar hablando de los niños, pero en una forma muy general, y vamos a estar tomando en cuenta niños regulares, los cuales no son dotados, los cuales solamente tienen las capacidades que vamos a estar viendo en este curso. Dependiendo de su edad, dependiendo de su contexto, son capacidades muy normales. Muchas de ustedes tienen ya experiencia previa con niños, educando niños, enseñándoles inglés o enseñándoles quizás otras cosas, pueden ser hasta mamás quizás, ¿no? Y claramente podemos ver que las habilidades de un niño a los 5 años son muy diferentes a las habilidades de un niño de 10 años. Desafortunadamente existe ese estigma, ese pensamiento que nos impide tratar a los niños como lo son, como niños, porque de repente escuchamos personas diciendo, es que mi niño a tal edad podía ser tal, mi niño a tal edad podía ser X, Y, lo que quieran. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que algunos niños se desarrollan antes, tienen un desarrollo muchísimo más rápido que otros. Esto no quiere decir que esté bien o esté mal o que algunos niños sean más inteligentes que otros, simplemente tienen un desarrollo más rápido. Entonces, si nosotros estamos tratando en nuestras aulas con niños regulares, sabemos que a X edad o a Y edad van a ser capaces de desarrollar distintas tareas y distintas actividades para que favorezcan a su enseñanza y aprendizaje. Esto es importante porque cuando estamos trabajando con niños, y no solamente enseñándoles, matemáticas, enseñándoles historia, enseñándoles geografía, sino que en nuestro caso es una lengua extranjera, es importante que sepamos a qué edad son capaces de hacer ciertas actividades, qué podemos esperar de ellos y más que nada sin frustrarnos, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa creencia de que es fácil enseñarle a los niños. Sin embargo, yo tendría que decir que enseñarle a los niños es una de las actividades más difíciles que un maestro pueda desarrollar. Es por eso que es importante que cuando estamos frente a un grupo de niños sepamos qué edades tienen, cuáles son sus contextos, qué les interesa, para nosotros realmente poder planear una actividad de aprendizaje y que ellos realmente aprendan. Entonces, a partir de ahorita vamos a dividir todo el tema en 2 grupos. El primer tema van a ser los niños de 5 a 7 años y el segundo grupo va a ser los niños de 8 a 10 años. Grupo número 1, los niños de 5 a 7 años. ¿Qué pueden hacer? Bueno, pues pueden hablar de lo que están haciendo en ese momento. Por ejemplo, estoy leyendo, estoy comiendo, estoy jugando. También pueden contarte lo que han hecho o escuchado. Por ejemplo, yo he montado a caballo, yo he viajado a Europa. O quizás han escuchado comentarios de sus compañeros, sus primos, sus amigos que digan, tú no has ido a Disneylandia, yo ya fui a Disneylandia, ¿no? Eso es algo que han escuchado. A esta edad también pueden planear sus actividades. Pueden decir, por ejemplo, al rato cuando salga de la escuela, voy a ver la tele, voy a comer y después voy a jugar.
También a esta edad nos encontramos con niños que ya empiezan a identificar qué es lo que quieren. Entonces, si los papás o la maestra le dicen que no puede hacer algo, el niño a esta edad ya puede empezar a pelear algo, ¿no? Por ejemplo, si tú le dices que no utilice las tijeras, el niño va a preguntarte por qué no lo puede hacer y en cierto modo va a discutir contigo. Otro aspecto que se me hace muy curioso es que a esta edad de entre 5 y 7 años ya usan su razonamiento lógico. Entonces, si tú les dices no uses las tijeras porque te van a cortar, ese tipo de explicación no sería tan válido porque el niño a esta edad ya lo sabe. Entonces, a la hora en que tú le dices no uses las tijeras, no le vas a decir porque cortan, eso es lógico, ¿no? No uses las tijeras porque no tienes la habilidad todavía de manipularlas perfectamente y puedes tener un accidente. Tienen una imaginación increíble y a esta edad la tienen al tope. Esto nos brinda a nosotros como maestros una herramienta invaluable. Después hablamos de esto. Hablando ya de la lengua materna, los niños a esta edad pueden usar diferentes rangos de entonación, ¿no? En su lengua materna. Por ejemplo, si quieren pedir un favor, utilizan cierto tono. Si están enojados, usan otro tono. Si quieren pedir algo en especial, usan otro tono. O sea, tienen una variedad de entonaciones que ya usan en su lengua materna. Y en general entienden la interacción que hay entre los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, yo soy el alumno y esta es mi maestra, yo soy el hijo y estos son mis papás, mis hermanos, mi tía, mi abuelo, etcétera, mis compañeros de clase. Entonces ya entienden cuál es la relación entre estos seres humanos. Al entender estas interacciones, también entienden que nuestro mundo o el mundo tiene reglas. Entonces, si yo soy el estudiante y ella es mi maestra, ella es la que me va a poner las reglas y lo que me va a decir qué hacer. Los niños ya saben y están esperando que les digan la autoridad qué hacer. Sin embargo, no siempre van a entender las reglas, ¿no? Por ejemplo, si les dices, cuando estamos aquí en clase, no te salgas del salón. Si quieres salir, tienes que decirme por qué y a dónde vas a ir y etcétera, ¿no? Entonces, quizá ellos todavía no entiendan por qué les estás prohibiendo cierta cosa, pero sí van a seguir las reglas, lo cual es un plus para nosotros como maestros, ¿no? Estas reglas van a ayudar al niño a sentir cierta seguridad, ¿no? Por ejemplo, dentro del salón de clases. Ya saben que si no se hace X o Y es por algo, porque la maestra, siendo la autoridad, quiere su bien, entonces ellos lo hacen en automático. Una cosa que es muy importante aquí es que los niños entienden más rápido una situación que una oración. Por ejemplo, si tú les das las reglas de clase y se las pones nada más en el pizarrón, escritas, a lo mejor con colores muy bonitos y con dibujitos, los niños se van a perder. Los niños no van a lograr entender todo lo que está escrito. Entonces, es importante que en lugar de que nosotros les demos el lenguaje escrito, nosotros les expliquemos las situaciones. En lugar de darles una tediosa lista de las reglas de clase, nosotros se las decimos, se las actuamos. Hay que recordar que los niños todavía están muy chiquitos, estamos hablando de entre 5 y 7 años. Entonces ellos ya llevan 5, 7 años de su vida observando, para después aprender de lo que están observando. Entonces hay que considerar esto como una parte muy importante, que aprenden más observando y que nosotros les expliquemos las situaciones, ¿no? Como actuadas,
para que sea un aprendizaje y lo logren absorber de una forma más fácil. Ellos no se dan cuenta en su lengua materna el por qué usan ciertas estructuras o habilidades de la lengua. Ellos no saben. Entonces, si tú les dices, dime un verbo, ¿no? A lo mejor el niño te va a contestar, pizarrón. No, un verbo, ¿no? Una acción. Los niños no conocen absolutamente nada de esto, pero no porque no sean lo suficientemente inteligentes, simplemente no están conscientes de esta terminología y de estas cosas tan abstractas, ¿no? Retomando un poquito lo que les comentaba de que hay que explicarles las situaciones a los niños o actuándoselas, es que los niños a esta edad usan sus manos, sus ojos y sus oídos como vías de recepción de conocimiento. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar pensando en la planeación de actividades donde los niños usen sus manos, sus ojos y sus oídos. Como su pensamiento es muy lógico, ellos van a hacer lo que primero les digas. Si llegas a darles una instrucción y te equivocas de orden, por ejemplo, les vas a decir, dibuja el cuadro que tienes enfrente de ti. Primero no lo dibujes, primero encuentra los colores con los que tienes que dibujar el cuadro, entonces ahí ya los vas a confundir. Es muy importante que cuando demos las órdenes, las tengamos escritas para asegurarnos de que demos el correcto orden de las mismas y no confundirlos. Los niños a esta edad tienen un periodo de concentración muy cortito. Más adelante vamos a ver exactamente cuáles son las actividades que podemos desarrollar, qué tan rápido las debemos de cambiar y cuál es el tiempo máximo que debemos de pasar en cada actividad. Como sus imaginaciones están al tope, a esta edad les cuesta muchísimo trabajo saber qué es realidad y qué es ficción. Por ejemplo, les podemos estar leyendo un libro, ¿no?, sobre un ratoncito que se perdió y entonces el maestro termina la historia diciendo, ¿pero qué es esto que encontré en mi bolsillo? Siento que es algo calientito y con pelitos e inesperadamente saca de su bolsillo un ratón de juguete y los niños inmediatamente se asombran, ¿no? Para los niños de esta edad es perfectamente natural que esto haya pasado, que el ratoncito de la historia de repente, de la nada y sin explicaciones haya llegado al bolsillo de la maestra. A esta edad los niños se sienten muy felices de trabajar solos, pero en compañía de compañeros. ¿Qué significa? Que podemos tenerlos trabajando en equipos, ¿no? A lo mejor un equipo, juntamos las mesitas, los escritorios de 4, pero no los vamos a poner a trabajar en equipos porque no van a trabajar, se van a desconcentrar. Entonces, lo que tenemos que hacer es juntarlos para que estén juntos, sientan la presencia de los demás, pero trabajando solos. A ellos les encanta esto. Esto debido a que tienen problemas, están en la edad en que son envidiosos por naturaleza, ¿no? Entonces no les gusta compartir nada, no les gusta compartir sus materiales, sus colores, ¿no? La información, lo que ellos están haciendo, respondiendo. Son muy egocentrados a esta edad. Entonces les cuesta mucho entender el punto de vista de algún compañero o el por qué está haciendo cierta cosa. Hace rato les comentaba que para los niños es difícil entender cuando se les está diciendo cierta cosa, ¿no? Es más fácil que se lo actuemos o se lo expliquemos. Entonces, cuando ellos ven el mundo de los adultos, ellos realmente ven como el mundo de los adultos diferente al mundo mío, que es el mundo de los niños. No es igual. Entonces, normalmente no entienden cuando los adultos les están hablando o de qué están hablando. Y viceversa, los adultos no entendemos
de qué están hablando los niños o qué están pensando. Entonces lo que hacemos los adultos para tratar de entender qué están diciendo o qué está pasando es que les hacemos muchísimas preguntas, pero los niños no necesariamente. Entonces los niños normalmente solamente disimulan que entienden o entienden como quieren y lo que quieren, ¿no? A su capacidad. Entonces no vale la pena que les des toda una explicación enorme de algo que quieras que ellos hagan, ¿no? Es tan simple como decirles, por favor, haz tu tarea y ellos lo van a hacer. No hay que darles una explicación tan grande. Recordemos, tienen un periodo de concentración muy poco y la capacidad de ellos de entender a los adultos es todavía muy poca, entonces no vale la pena que les demos explicaciones muy amplias. Raramente los niños van a admitir que no saben algo. Aquí hay una experiencia que puede ejemplificar esto que les estoy diciendo. Mi sobrina, cuando empezó a ir a la primaria, tenía entre 5 y 6 años. Tenía, ¿qué serán? Como 3 semanas de haber comenzado sus clases y sus papás no podían llevarla un día a la escuela, por lo que me pidieron que yo la llevara. Entonces yo la fui a recoger a su casa, yo iba manejando con la niña y le dije, oye, ¿cuál es la ruta que toman tus papás que es más rápida para llegar a tu escuela? Y la niña, súper segura de sí misma, me dijo, pues tomas esto, a la derecha, a la izquierda, te bajas, te subes, ¿no? Muy segura de lo que estaba diciendo, por lo que yo le creí. Cuando llegamos a la escuela, me di cuenta que estábamos en una escuela que no era de ella. Era una escuela que estaba en el camino, efectivamente, que tomaban sus papás, pero la niña ya no supo decirme hacia dónde y me dijo que era ahí. Entonces, esa seguridad con la que me dijo las cosas, uno como adulto pues les cree, ¿no? Pero sin embargo, nunca admitió la niña que estaba mal. Otra cosita es que los niños a esta edad no pueden decidir por sí mismos qué quieren aprender. Entonces, es una muy mala idea decirles, hoy quieren que veamos los colores o las formas. No. A los niños a esta edad no les den a escoger. Pero sí les gusta mucho jugar y de hecho es la forma en que más aprenden porque están disfrutando y se sienten cómodos. Esto no quiere decir que tenemos que estar jugando con ellos todo el tiempo, porque también los niños esperan cierta seriedad, ¿no? Del líder, del maestro, y quieren que se les tome en serio. Entonces hay que darles actividades donde estén jugando, pero que ellos entiendan y se den cuenta que es realmente un trabajo serio, ¿no? A esta edad también nos encontramos con alumnos muy entusiastas y positivos sobre las clases. Entonces hay que saber apreciar esto, ¿no? No hay que hacerlos sentirse mal, si se equivocan, si no hicieron una actividad como nosotros esperábamos. Hay que mantener esos niveles de entusiasmo y de positivismo al máximo hasta que no se pueda, ¿no? Hasta que de repente sí tengamos que reprobar cierta actitud, pero vamos a intentar que estos niveles de energía se mantengan para que ellos puedan realmente disfrutar y sentir que van bien, que están aprendiendo y que aparte están disfrutando la clase. Nuestro segundo grupo son los niños de 8 a 10 años. Estos ya son considerados como niños un poco más maduros, ¿no? A lo mejor a veces son un poquito más adultos y a veces son un poquito más niños. Entonces vamos a ver cuáles son sus características. Ellos ya tienen una visión básica del mundo bien formada. Entonces con esto no nos metemos y con esto no jugamos. Claramente saben identificar entre lo que es real y lo que es ficción. Ellos preguntan cosas todo el tiempo. A diferencia del primer grupo, estos niños realmente confían en las palabras escritas como en las palabras habladas. Entonces aquí no hay tanta necesidad de estarles actuando y explicándoles las cosas. Con ellos, a ellos sí podemos darles una lista de reglas y la van a entender.
A esta edad ya son capaces de tomar algunas decisiones sobre su aprendizaje. Aquí sí les preguntamos si prefieren ver X o Y. Tienen bien definido qué les gusta y aguas, porque también saben perfectamente qué no les gusta. A esta edad empiezan a desarrollar esa hormiguita como de rebeldía y pueden llegar a cuestionar las decisiones del maestro. A diferencia de los niños del primer grupo, los niños de 8 a 10 ya pueden trabajar en equipo y pueden aprender de los demás. Otra cosa es que a esta edad ya entienden las cosas abstractas, ya entienden qué es el amor, qué es pensar, etc. También entienden símbolos. Por ejemplo, pues ya pueden leer, ¿no?, perfectamente una historia y entenderla, los símbolos hablando como letras. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros como maestros? Significa que las palabras no son suficientes. Las actividades deben de incluir movimiento e incluir todos los sentidos de los niños. Necesitamos usar muchísimos objetos, fotos, colores y hacer que la escuela y el salón de clases sea un espacio agradable a la vista y para los sentidos de los niños. Necesitamos jugar con la lengua, ¿no? ¿Cómo vamos a jugar con la lengua? Pues a través de canciones, de cuentos, de historias, de rimas y, ¿por qué no?, hasta como trabalenguas, ¿no? Pero sí tenemos que dejarles bien claro que la lengua es la lengua. Entonces tenemos que concientizarlos que aprender una lengua extranjera es algo que toma tiempo, paciencia, esfuerzo y que tienen que hacer ciertas actividades para que realmente logren aprender esa lengua. La variedad es muy importante y un must en nuestras clases. Acuérdense que el periodo de concentración de los niños es muy corto, entonces tenemos que cambiar las actividades, tenemos que darle variedad a las actividades, su ritmo, los materiales, la organización, a lo mejor hasta la voz que usamos. Todo tiene que estar variando todo el tiempo. Las rutinas es otra de las cosas que es importante. No rutinas como siempre vamos a estar haciendo lo mismo, pero hay cosas que sí no pueden cambiar dentro del salón de clases. Esto es, por ejemplo, las reglas de la clase, del salón, y también cuando hablamos de rutinas, pues a lo mejor conocer los materiales que hay dentro del salón, cuántas butacas hay, dónde se encuentran los plumones para el pintarrón, etc. Hay que tener mucho cuidado con las competencias que organizamos dentro del salón de clases. Hay que entenderlas como cooperación, no competición. Una parte importante de hacer esta diferenciación es que no debemos dar premios. Quizás logren animar al equipo ganador, pero el equipo perdedor se va a sentir muy mal. Y entonces tampoco pueden darle dulces a todos, a lo mejor el premio a todos, porque entonces los que ganaron no van a sentir nada, ¿no? Entonces eviten siempre dar cualquier tipo de premios. La gramática dentro del salón de clases de niños es un tema muy sensible, ¿no? Como platicamos el semestre pasado cuando veíamos las técnicas de enseñanza y aprendizaje de la gramática, ¿no? Entonces, los niños per se tienen una capacidad impresionante para absorber la lengua a través de juegos o de otras actividades. No tenemos que explicarles la gramática de ninguna forma. No les explicamos, a los niños no hay que explicarles nada, simplemente enseñándoles, actuándolo, ellos van a entender. La edad en la que pueden absorber un poco de estos conceptos de gramática es hasta los 11 años. Entonces, mientras estén entre 5 y 10, nosotros no tocamos temas y ni siquiera mencionamos la palabra gramática dentro del salón. Otro tema importante es que cómo evaluamos a los niños, ¿no? Pues no se les evalúa con exámenes escritos, sino que lo recomendable aquí es que el maestro haga notas, ¿no? Tenga quizás portafolios por cada niño y en cada portafolio, dependiendo de la unidad o del tema que estén viendo, haga notas sobre los progresos o de la información que todavía necesita
ver el niño nuevamente o reforzar. Es muy importante que se les comunique a los niños sobre sus progresos o las áreas de oportunidad para que sigamos animándolos a seguir aprendiendo y que también sepan en las áreas en las que ellos tienen que trabajar un poquito más fuerte. Esto también es parte fundamental porque los papás quieren saber qué tal van sus hijos y entonces quizás vengan a verlas, ¿no? A ustedes como maestras y les pregunten cómo van. Entonces es importante que ustedes tengan un historial de avance, ¿no? De lo que han visto con ellos y sepan decir su aprovechamiento.